Bienvenidos, alumnos de octavo grado. Vamos a continuar y vamos a ver una clase más de matemática. Este día vamos a iniciar nuestra unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Vamos a ver entonces nuestra lección 1.1, triángulos isósceles. Veamos entonces nuestro problema inicial. Nos dice de la siguiente manera: clasifica los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona las características de los triángulos isósceles. Bien, aquí tenemos entonces lo que son 4 triángulos. Si usted observa, aquí nos dan las medidas de cada uno de los lados y diferentes tipos de triángulos. ¿Qué clasificación vamos a utilizar en este caso? Vamos a utilizar lo que es la clasificación de los triángulos por sus lados, porque eso es lo que nos están brindando en este caso, únicamente los lados. Entonces, en este caso vamos a decir lo siguiente. En la figura del literal A, si usted observa acá, tenemos lo que es un triángulo en el cual nos dice de que sus 3 lados son iguales, o sea, cada uno de sus lados mide 4 centímetros. ¿Qué quiere decir en este caso? De que estamos ante un triángulo en el cual sus lados son iguales. Eso quiere decir de que pertenece a lo que es un triángulo equilátero. La característica principal de este triángulo es que sus 3 lados siempre van a ser iguales. Veamos ahora nuestro literal B. Ahora tenemos lo que es un triángulo en el cual nos dice de que 2 lados son iguales. Si usted observa en la figura del literal B, nos dice de que estos lados miden 4 centímetros y la base mide 3 centímetros. Significa de que en este caso tenemos 2 lados iguales y uno diferente. ¿A qué tipo de triángulo va a pertenecer este? Pertenece a un triángulo isósceles. Característica principal: 2 lados iguales y uno diferente. Entonces es un triángulo isósceles. Vamos a nuestro literal C. En este caso, si usted observa acá, ningún lado es igual. Tenemos un lado que mide 3 centímetros, otro que mide 4 centímetros y 6 centímetros. Significa de que ninguno de sus lados son iguales. Cada uno de sus lados son completamente diferentes. Entonces nos dice de que este pertenece a lo que es un triángulo escaleno. Esa es la característica propia de un triángulo escaleno, que todos sus lados siempre son diferentes. Y nuestro literal D, que en este caso, si usted ve acá, tenemos un lado de 3 centímetros, el otro lado, que en este caso es este, también mide 3 centímetros, y por supuesto en este caso nos dice de que este lado mide 4.24 centímetros. ¿Qué tenemos acá? Un triángulo que en este caso 2 lados son iguales, pero un lado es diferente. ¿Cómo lo clasificamos en este caso? Como triángulo isósceles. La característica, repito, decíamos de que en este caso decíamos que 2 lados siempre van a ser iguales y uno diferente. Pero también podemos mencionar acerca de lo que es la clasificación por medio de sus ángulos. Si usted ve acá, el literal A nos dice de que pertenece a un triángulo acutángulo. Las características es que sus 3 ángulos son agudos en este caso, o sea, el literal A, si usted observa, sus ángulos son agudos. Significa de que todos sus ángulos son menores a 90 grados. El literal B, de la misma manera, el literal B es un acutángulo porque todos sus ángulos también son agudos. Sus 3 ángulos son agudos en este caso. No hay ningún ángulo que pase de 90 grados o que sea igual a 90 grados. El literal C es un obtusángulo. En este caso hay un ángulo que es obtuso, que sería este. Obtuso porque forma un ángulo mayor de 90 grados. Y el literal C, en este caso, es un triángulo rectángulo. La característica principal es que tiene un ángulo recto, o lo que es lo mismo, un ángulo de 90 grados. O sea que aquí hemos utilizado 2 cosas. Primero, la clasificación por sus lados, la clasificación de triángulos por sus lados, que es lo que mencionábamos anteriormente. Y la segunda, que es la clasificación por medio de sus ángulos.
Pero vámonos a la conclusión. En este caso nos dice la definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son igual longitud y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos son iguales. Fíjese de que en este caso las partes que forman a un triángulo isósceles justamente nos mencionan acá. En esta figurita que tenemos aquí están las partes de lo que representa un triángulo isósceles. Tenemos acá que la arista, que es la parte más alta, que en este caso tenemos acá, pero la arista siempre va a estar opuesta a la base, que la base está representada por este lado, o mejor dicho, que es el lado completamente diferente, porque recuerde que decíamos que dos de sus lados son iguales. También tenemos ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son ángulos que están formados justamente por los lados opuestos a cada uno de ellos. O sea, significa que el lado opuesto a este va a ser este lado y el lado opuesto a este ángulo va a ser este. Significa que estos dos lados son iguales, por lo tanto, este ángulo con este también son iguales. ¿Cuál ángulo será completamente diferente? El que está donde nos indica que es la arista. Ese será un ángulo diferente. Ahí tenemos entonces lo que son las partes de un triángulo isósceles. Espero que esto les haya servido para poder clasificar y resolver su lección del libro de ejercicios.